Bien amigos, hoy día hicimos una medición en las redes sociales, básicamente en la red social Twitter, para averiguar qué es lo que están pensando las personas que escriben sobre Tía María. Pusimos el hashtag Tía María y medimos 12 horas, de 3 de la mañana a 3 de la tarde. Hubo 1000 y pico de comentarios y calificamos cada uno de ellos. Lo que encontramos fue que casi el 80 y tantos por ciento es negativo, apenas un 11% neutro y un 5% positivo. Lo negativo no quiere decir que estén en contra del proyecto, están en contra del manejo en general de lo que está pasando con Tía María. Bien, estamos ahora con Francisco Tudela para poder conversar cómo ve él la situación hasta este momento. Pacho, buenas noches. Muy buenas noches, Alfonso. En primer lugar, hay una percepción internacional que el Perú se ha detenido, está en un plano inclinado, en el cual resbala hacia una situación de inseguridad general, de poca atracción para el capital extranjero y de desorden. Ya hace cerca de un mes, Mary O'Grady en el Wall Street Journal publicó un artículo contundente sobre la situación peruana. Lo que hoy le hemos escuchado decir al presidente, que es que sobre la legalidad, o sea, la legalidad constitucional, está la legitimidad, esto es la legitimidad social, es enormemente grave viniendo del jefe del Estado. Eso lo dijo él como candidato en el 2011. Correcto, es enormemente grave porque lo que muestra es una psicología que es la que ha estimulado todos estos procesos subversivos. Digamos que teniendo la lengua muy larga, se ha pisado la lengua. Lo que ha ocurrido es que ha tropezado con su propio discurso. Él ha estimulado Conga, él ha estimulado Tía María, él ha generado una situación conflictiva y luego, para poder ganar la elección, ha abandonado esa posición, ha abandonado sus ideas y ha logrado mediante eso ganar en segunda vuelta y hacerse del poder. Hoy tiene el poder, pero no tiene ideas. A estas personas a las que él se dirige como candidato, las abandonó a las pocas semanas en la segunda vuelta. Ya les dijo adiós, lo que les dije fue. Sí, pero no los contradice. De alguna manera hay en él un espíritu dividido. Él es el jefe del Estado, pero por el otro lado no combate a lo que él probablemente percibe como bases originarias del nacionalismo. O sea, ¿no se enfrenta a esta violencia? ¿A eso te refieres, Pancho? A eso me refiero. Lo de Tía María viene desde ya hace varios años, antes de que él fuese electo presidente. Pero, sin embargo, es como una úlcera. Se ha dejado que esa úlcera crezca, se infecte y afecte toda una región. Hoy hemos visto a las 3 de la tarde llegar a los activistas, porque no son manifestantes, son activistas profesionales, subversivos, a la Plaza de Armas de Arequipa, ejercer la violencia, intimidar a la población y sobre todo crear un clima, no es el único lugar en el Perú donde está pasando esto, crear un clima de zozobra. Las técnicas de subversión que estos grupos aplican son conocidas, fueron desarrolladas en un folleto que se llamaba De la dictadura a la democracia por un radical de Massachusetts, un profesor radical de la Universidad de Massachusetts que se llamaba Gene Sharp, en el cual da las instrucciones perfectas para hacer lo que se está haciendo en distintos puntos del Perú. Claro, el título del libro puede invertirse, o sea, de la democracia a la dictadura. Mal que bien es una técnica. Las técnicas se usan en un sentido o en otro. Y estamos frente entonces a un activismo y a una insurgencia profesional detrás de la cual evidentemente hay organizaciones no gubernamentales, ONGs, y intereses internacionales y intereses que yo diría están insertados dentro de una América Latina fracturada por el chavismo, el populismo bolivariano, por gobiernos como el de Evo Morales, como el de Maduro,
que naturalmente propician estas situaciones y tienen la organización para hacerlo, que es el ALBA, que fue fundada en La Habana. Pero también es verdad que en esta zona existe un grupo de personas que no es poco, que da la impresión que estuvieran auténticamente ejerciendo su derecho de protesta frente a lo que el gobierno quiere hacer o la empresa quiere hacer y no están de acuerdo. O sea, da la impresión, porque en esta zona ganó Ollanta Humala por cerca de 48 o 50%, según lo que hemos visto en la OMPI de resultados. O sea, esta gente que está hoy día apedreando a los policías y enfrentándose al gobierno y al Estado, le dio el voto mayoritario en la primera vuelta a Ollanta Humala en casi de uno de cada dos personas. Cuando era la gran transformación. Así es. Pero entonces la pregunta es, ¿hay entonces una razón adicionalmente al tema de las ONGs y el tema ideológico para que esa gente esté molesta, más que frustrada, resentida y engañada por el gobierno y por el presidente de la República? Hay motivos legítimos respecto a los cuales las comunidades actúan en la medida en que no logran, digamos, una transacción adecuada con una empresa, por ejemplo. Hay empresas que llegan a transacciones rápidamente y otras no. La interioridad del diálogo que pueda haber entre la empresa y estos pobladores no se conoce en su integridad. Pero lo que estructura una ira que inicialmente pudo ser legítima de esos pobladores, lo que estructura eso son las ONGs y los activistas profesionales. No hay que ser ingenuos. Pero existe un abandono del Estado también en muchas de estas circunscripciones. La gente, de repente, es parte de la estrategia que dice ese catálogo, pero lo cierto, Pancho, es que las personas que tú ves en las imágenes no son solamente activistas, sino también da la impresión que hay madres de familia con niños, es decir, ahí no había una gran inversión social aparentemente hasta ahora y la gente reclama con justicia algo para ellos. Lo que hay es una frustración a la cual se suma un activismo estructurado desde hace por lo menos 6 o 7 años. Es anterior a este gobierno, ha transcurrido mucho tiempo. Se ha dejado que esto crezca. En ningún momento ha habido un deseo de conciliar. La ausencia del Estado no solo está en Tía María, la ausencia del Estado es creciente en todo el territorio nacional frente a la delincuencia que gira alrededor de los gobiernos regionales, frente al mal uso de los dineros públicos, frente a la corrupción generalizada. Todo eso, esta especie de trilogía de ineptitud, odio y corrupción, son el fruto de la inactividad del Estado. El Estado lidera, el gobernante, el presidente de la República, es el líder del país y debe conducirlo fuera de este pantano. Y lo que está ocurriendo es que está esperando, como alguien que está sentado en una cerca y ve 2 locomotoras que vienen y está esperando que estas 2 locomotoras colisionen. No está actuando decisivamente para sacar al país del conflicto. Mira, más decisión me parece que tiene Yamila Osorio en su comentario. Claro, porque es una víctima, se está defendiendo. Claro, él no. Él siente o está observando esta situación desde Palacio de Gobierno. Él está sentado en un balcón viendo estas locomotoras que van una contra la otra a toda velocidad y que eventualmente van a colisionar. Su función como jefe del Estado es evitar la colisión. Su función como jefe del Estado es intervenir y evitar que el problema siga creciendo hasta que se produzca un descontrol y un desborde social. El envío de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en apoyo, en colaboración, en protección de los policías, algo extraño. El Ejército no está hecho para eso. Y el envío de un buque de la Armada peruana ayer, con apoyo logístico y medicinas para los heridos o para la atención o la ayuda de carácter social, pero en una, digamos, imagen que nos confunde porque no estamos en una guerra, pero ha movido parte de la Fuerza Armada para resolver un problema de carácter interno. ¿Qué lenguaje y qué mensaje estamos dando así? ¿Qué está ocurriendo? Es un lenguaje de las apariencias.
es lo que Raymond Aron, el liberal francés, llamaba la logomaquia, el juego de las palabras. Se puede hablar de inclusión, se puede hablar de democracia, de modernidad, de libertad. Se puede mandar soldados para hacer de cuenta que se está haciendo algo para mantener el orden público. Pero esto ofrece dos peligros. El primero de ellos es que esas tropas que han sido enviadas no tienen el marco legal de protección en caso de que tengan que actuar. Esto es, van a ser denunciados por los fiscales y van a terminar en la cárcel. No tienen una función sin un marco legal, como sería el marco del estado de emergencia, para poder actuar. Pero son las Fuerzas Armadas del Perú, no son la Policía Nacional. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo va a ser el respaldo que estos elementos de las Fuerzas Armadas del Perú van a tener, que están diseñados para otro tipo de conflictividad, cómo van a ser ellos para apoyar a la Policía Nacional del Perú? No hay respuesta a esta pregunta. ¿Qué hacen ahí? Nadie en su sano juicio lo sabe porque están fuera del marco legal en el cual las Fuerzas Armadas intervienen en el orden interno. Esto está en la Constitución Política del Estado. Y entonces se está actuando, enviando a un número de soldados, 1000 soldados creo, sin estar legalmente empoderados para poder llevar a cabo ninguna acción de seguridad. Y si la llevan a cabo, van a terminar en la cárcel. Esto es gravísimo. Primer punto. Esto es gravísimo. Muy grave. Pero antes y entonces es un juego de espejos. Son las apariencias, es impresionar a la opinión pública. Yo soy un gobernante fuerte, he mandado al ejército, pero resulta que ese ejército no tiene el marco legal para actuar, está desprotegido, más aún, está en una situación de vulnerabilidad y puede ser que los activistas y los líderes de esta acción aprovechen esta situación y en vez de atacar a la policía terminen atacando a los soldados. Pancho, has señalado tú algo que me parece sorprendente y grave. Si un miembro de las Fuerzas Armadas en este momento, en la zona de conflicto en Tía María, dispara su arma contra un ciudadano por X razones que tengan que ver con la seguridad de un vehículo o cuando se ve amenazado, va a ir preso y no tiene respaldo de la ley en su acción? Va a ir al fuero común, no forma parte de la Policía Nacional del Perú, no es su función controlar el orden público. Pero quiere decir que entonces... Solamente cuando hay estado de emergencia, estado de sitio, o sea, lo que la Constitución dispone, que permite la utilización de la Fuerza Armada en el territorio nacional, es que se empodera a las Fuerzas Armadas para poder actuar. Estos soldados que han sido enviados a Arequipa no están empoderados. Bueno, entonces quiere decir que lo que debería hacer el presidente para comenzar, ojalá que esté viendo este programa de televisión o alguien que lo ayude al presidente, es declarar el estado de emergencia. Entonces, eso es lo que tendría que hacer en este momento Ollanta Humala. Es una opción antes de que empeoren las cosas, pero también es una opción que tiene grandes riesgos. El riesgo es la desobediencia civil. La desobediencia civil, el desafío al estado de emergencia. Bueno, pero si tú tienes delante tuyo 2.000 o 3.000 personas que no hacen caso del estado de emergencia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dispararles? ¿Vas a matarlos con una bomba? ¿Vas a tener los Sukhoi, los tanques? ¿Qué cosa vas a hacer? No se puede hacer porque estamos en un país polarizado en el cual la conflictividad política es muy alta y naturalmente una situación de ese tipo es un escenario, digamos, de dificilísimo manejo y que además nos va a pulverizar internacionalmente. O sea, el riesgo país se va a disparar con sucesos de este tipo. En realidad, la función de los jefes del Estado es ordenar el presente, prever el futuro y evitar los males que se van a presentar en el futuro. Respecto al caso de Tía María, la violencia que hay allí es la misma que hace 6 años o 7 años. En realidad no se ha hecho nada ni para ordenar el presente, ni para prever el futuro, ni para evitar los daños que puedan generarse en una situación como esta.
Y entonces, en ese sentido, es una situación de falta de prudencia política y de gran imprevisión. ¿Qué deberían hacer el presidente y el gobierno para tratar de resolver el problema de Tía María? ¿Cuál es el camino? Bueno, yo creo que el camino ha debido ser, y todavía puede ser, focalizar el conflicto social. Esto nunca debió desbordar Islay. Y de alguna manera se debe buscar la manera de, digamos, dirigir o no enfrentar. O sea, la mejor batalla es la que no se pelea. Lo que se necesita es una estrategia de atrición. Esto significa que estos grupos violentistas queden aislados. Ellos pueden tomar la iniciativa de la confrontación, pero no el Estado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se les debe neutralizar económicamente a gran velocidad, porque evidentemente estas movilizaciones sociales cuestan mucho dinero y ese dinero está saliendo de algún sitio. Ahora, eso que tú señalas, Pancho, de la mejor batalla es la que no se da, podría funcionar en un carácter de otro tipo. Tengo la impresión que el presidente de la República, por su, digamos, desempeño político que conocemos públicamente, tiene más bien la característica de ser una persona que cree que el enfrentamiento es muestra de valentía, muestra de un carácter militar. No ha leído a Sun Tzu, El arte de la guerra. ¿Qué debería haber aprendido? Lo que debería haber aprendido es que si el enemigo avanza, yo retrocedo, y si el enemigo retrocede, yo avanzo. Evito el conflicto y lo desgasto. Le quito sus recursos y finalmente lo agoto. Y una vez agotado, pues se busca una solución al problema. No se puede pretender establecer un diálogo en una situación tan exacerbada como esta, pero tampoco se puede pretender utilizar la fuerza y suponer que no va a pasar nada. Si se utiliza la fuerza, el impacto internacional va a ser devastador. Pero estamos ante un riesgo mucho más grande que aparentemente el gobierno no está viendo, no está midiendo. La impresión que le da a los ciudadanos cuando uno ve la televisión... El riesgo es el contagio. Si lo que está ocurriendo en el sur se desborda, va a replicarse ese desborde en otros puntos del país donde existe ya esta conflictividad, como es el caso de Cajamarca, por ejemplo. Y Tacna, que se está plegando y tiene problemas en otras zonas del Perú también. Entonces, como dicen los americanos, nada tiene tanto éxito como el éxito. Si esta forma de violencia social logra imponerse y poner a la defensiva al presidente de la República, al Estado, a las fuerzas del orden, entonces es un triunfo. Ha conseguido un objetivo político y ese objetivo político va a producir un impacto en otros lugares del país. Es necesario terminar con el problema de Tía María con una estrategia muy fría que implique el aislamiento e implique la atrición de los que están llevando a cabo estas manifestaciones, pero sin buscar una confrontación violenta. Muy bien. Pancho, muchas gracias por tu presencia. De nada, muchas gracias, Alfonso. Los comentarios han sido escuchados y no solamente oídos, de manera que podamos reflexionar sobre qué caminos podemos encontrar para salir de esta grave crisis en el sur del